Y aquí estamos, vamos ya mismo, para no gastar el poco tiempo que tenemos en esta vida, al informe sobre el fallo de la Corte Suprema. Lo vemos. El histórico fallo de la Corte. Compatriotas de la patria grande, bienvenidos a otra emisión de 678 en un día de profunda alegría democrática. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado la plena constitucionalidad de la Ley 26.522 de Servicio de Comunicación Audiovisual. Esto que más que una jornada histórica, como se dijo, es un día más de alimentación de la revancha y el rencor. Una verdadera multitud celebra en las puertas del Congreso la plena aplicación de la ley de medios. Es un día más de alimentación de la revancha y el rencor. Haber obtenido este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, total y definitivamente en favor de la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales, ahora sí que vamos a una Argentina realmente democrática, ¿no? Un duro golpe a la Argentina corporativa. La Corte declaró la constitucionalidad de la Ley de Medios en los artículos que obligan al Grupo Clarín a la venta compulsiva de varios de sus medios y de sus empresas. Bueno, por favor, yo no lo puedo creer que justamente estamos celebrando 30 años de democracia y ayer se sancionó la ley de medios. Por fin, fuerte el aplauso. Bravísimo. Porque de verdad, mucho se había rumoreado sobre esto, mucho se había hablado, pero ni favorece a un grupo ni al gobierno de turno, sino que a las nuevas generaciones. Y de verdad, eso es para celebrar la lucha de Gabriel Mariotto, de Graciana Peñafort, también que es una mujer que ha trabajado muchísimo, y de nuestra valiosa presidenta que también ha hecho tanto por esto, y de verdad nada, simplemente quiero celebrarlo, quiero festejar. Ninguno de los señores miembros que, con la excepción honrosa de Carlos Santiago Fait, han votado con inocultable ingenuidad en algunos casos y con inocultable complicidad en otros, un instrumento que es más filoso que cuchillo de carnicero. ¿Cómo está viviendo este día? Bueno, arranqué llorando, abracé a mis hijas, les dije que iban a ser libres. Es un día más de alimentación de la revancha y el rencor. ¿Te viniste al Congreso con tu hijo, la bandera argentina? Sí, es un día de festejo, hay que festejar, estamos felices. Lloré toda la tarde, la verdad, una emoción muy grande. ¿Cómo cambiaría la pantalla de tele y la grilla de radio? En Capital Federal, por ejemplo, podría desaparecer Canal 13. Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. La vez que lo escuché realmente me pareció increíble, porque usar la palabra desaparecer en Argentina no es neutral, ¿me entendés? Es pesado. Clarín, si hay un momento en el que creció, fue durante la dictadura, o sea que es de un cinismo increíble la publicidad, pero por lo menos cállate la boca. Justo hablan de desaparecidos, cuando si hubo un diario que se dedicó a no hablar de los desaparecidos durante 10 años fue Clarín. Podría desaparecer Canal 13. Podría desaparecer Canal 13. Un día especial porque en el día de la fecha entra en plena vigencia finalmente la Ley de Medios Audiovisuales. Es un momento que vale la pena reflexionar en dónde residía y dónde reside el poder en la República Argentina. Porque vieron ustedes, muchas veces se pinta que los gobiernos son poderosos y avasalladores y pasan a todos por encima.
Y fíjense ustedes, ¿no? Estábamos hablando de las mayorías que construyeron esta ley, de los sectores sociales que construyeron esta ley. Y sin embargo, van 4 años en los que la ley no pudo ponerse en vigencia plena. 4 años. Si pensamos en términos democráticos, 4 años es la duración de un poder ejecutivo. Tuit escrito por el propio Mauricio Macri. El primer paso para cumplir el fallo de la Corte es que renuncie Sabela. Lo que no podemos es renunciar. El primer paso para cumplir el fallo de la Corte es que renuncie Sabela. Estoy muy contento, empiezo por esto realmente muy emocionado y muy feliz. Mi viejo es un peronista de muchos años. Yo no soy peronista, soy más socialista, digamos, y creo que no se puede no apoyar, digamos, esto que ha salido hoy, que es como la batalla de los sueños. Creo que hoy ganaron los sueños, la apertura de la creatividad de todas las provincias, las ideas. Como era de esperarse, a minutos de conocerse el fallo, así se expresaba el Grupo Clarín a través de Carrió. Varios integrantes de la oposición se refirieron a este fallo, llamaron a acatarlo, pero dejaron saber sus críticas, ¿no? Yo no puedo respetar el fallo de la mayoría. Yo voy a denunciar el juicio político al presidente de la Corte. En la sesión del 23 de abril, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, denuncié la existencia de un pacto espurio entre la señora Cristina Kirchner, Zanini y el presidente de la Corte, Lorenzetti. Para mí sí hubo un acuerdo entre Lorenzetti y Zanini. Ese acuerdo es un acuerdo por el cual la Corte cambió, o sea, se alineó y cambió su voto. Habían introducido una reforma que le devolvía la caja, el manejo presupuestario al presidente de la Corte, a cambio de ¿qué, dije yo? ¿De la ley de medios? Elisa Carrió insiste que usted pactó con Cristina Fernández de Kirchner mantener el manejo de los fondos del Poder Judicial a cambio de este fallo. Miren, no nos interesa manejar la caja, la verdad, y ni la manejamos tampoco. La verdad es que los fallos de la Corte no han sido muy favorables al gobierno. Incluso la propia doctora Carrió dijo que el gobierno quería voltear la Corte. O sea, hubo un clima que no favorece ningún pacto hasta la semana pasada. ¿Cuándo nos vamos a reunir a hacer un pacto? Cada vez parece más difícil que Carrió vuelva a ser Lilita. Son expresiones de Lilita Carrió en la Cámara de Diputados. Clarín lo sabe, Carrió. Es esto que ella decía en el 2003, no lo que ella defiende ahora. Es vergonzoso, señor presidente, y yo denuncio acá en esta Cámara el lobby escandaloso de carniceros que se ha hecho durante muchos meses a cada uno de los diputados y de los bloques de esta Cámara de Diputados. Se trata precisamente de respetar la dignidad nacional de los señores diputados nacionales y el interés nacional de todas las empresas nacionales, no solo del Clarín y La Nación. Tampoco Solana se lleva bien consigo mismo. Lo que ha conseguido esta ley es mayor uniformidad informativa, mayor concentración. Todo este extraordinario espacio de comunicación, información, donde se expresa y se comunica la política, la cultura y el entretenimiento, está regido, administrado por una oficina del Poder Ejecutivo, que es el AFCA. Diario La Nación del 17 de septiembre de 2009. Entrevista a Pino Solanas, periodista. Con respecto a la autoridad de aplicación, ¿no cree que es riesgoso que el gobierno mantenga el control de este organismo? Esta autoridad de aplicación es mejor que la que estaba planteada en sus orígenes y mejor a la que hoy rige. Además, el Consejo Asesor tiene la facultad de remover a los miembros de este comité. Está regido, administrado por una oficina del Poder Ejecutivo, que es el AFCA. Por primera vez hay una ley que ataca la concentración monopólica en los medios audiovisuales. Lo que ha conseguido esta ley, mayor uniformidad informativa, mayor concentración. Convengamos, Nelson, que el 83% le corresponden del espacio audiovisual hoy está en las manos de 4 grupos mediáticos. La verdad, y que fijaron la agenda y fijaron el discurso. Ahora prestemos atención a las declaraciones del flamante diputado electo Hermes Wiener. Sobre el tema de hoy, sobre el tema Clarín, ¿le parece bien que Clarín se tenga que achicar?
¿Que se tenga, perdón? Que achicar. Bueno, es que yo creo que tenemos una idea, y por eso digo, nosotros tenemos que avanzar en un republicanismo, ¿no? Y hay que aceptar lo que dice la ley. Pero está bien, más allá que la ley, todos coincidimos en que hay que respetarla. ¿Le parece bien en este tema puntual que Clarín tenga que achicarse o no? Bueno, es que no conozco yo la aplicación, cómo tiene que hacer la aplicación. Es un tema que todavía no está reglamentado, entonces hay que ver cuál es la implicancia que va a tener precisamente esta situación. Y ayer, con notable resentimiento, se expresaba un notero de Telenoche. Cuando tenían que tirar papelitos para arriba y arengando a la militancia en ese lugar, se tiraron boletas que llevaban a Martín Insaurralde, que sobraron seguramente del último fin de semana, del último domingo, Abren sexos en tu piel, abren cofres si querés, abre el fuego si cantas, abre el mundo una vez más, abre el roce y el amor, se abren paso Bueno, Moró, ¿cómo le caen las opiniones tan extravagantes de muchos opositores al gobierno después de este fallo? Mirá, a ver, este mundo está lleno de incoherencias y de... Digo porque usted pertenece a la oposición. Sí, pero digo, a mí me da la impresión de que hay algunos acontecimientos que desubican a la gente, ¿no? Sobre todo en esta democracia que se ha ido desbarrancando hacia una democracia de candidatos o hacia una democracia televisiva, digamos. Yo creo que una de las virtudes precisamente de la ley de medios es que puede terminar con ese monopolio de la palabra que tiene sujeto a los candidatos televisivos. Porque si vos no respondés a una estructura política, a un colectivo, etcétera, y sos simplemente un alma que anda por la vida, obviamente, frente a esa concentración de la palabra, el único camino que tenés es sujetarte para que te digan qué es lo que tenés que decir, con quién te tenés que juntar, etc. Y yo creo que les pasa eso, en general, ¿no? Por eso tengo la esperanza de que la ley, en la medida en que desmonopolice y genere espacios más plurales, etc., termine fortaleciendo el sistema de partidos, el sistema político, porque le va a dar más autonomía, más fortaleza frente a las concentraciones hegemónicas, ¿no? Así que bueno, esto es una cuestión menor. Yo creo que el fallo es un fallo, no es fácil hacerlo porque son 300 y pico de páginas, pero que hay que leerlo íntegro. Sí, así es. Es un fallo, lo comentábamos con Mariana antes de que empezara el programa, es un fallo que tiene múltiples aristas, que exceden largamente la ley de medios. Me parece que es un fallo que sienta jurisprudencia en todo lo que es legislación antimonopólica, de manera muy explícita, porque mi preocupación no era solamente que saliera un fallo que declarara la inconstitucionalidad de la ley de medios, sino que retrocediera jurisprudencialmente, conceptualmente, ideológicamente, a las últimas trincheras del liberalismo puro, digamos, ¿no? Consagrada el derecho de propiedad absoluta, etc. Bueno, favorece la defensa de la competencia, es muy explícito, muy concreto en lo que se refiere a refutar el argumento de que solo se garantiza libertad de expresión con rentabilidad, sustentabilidad, y una frase concreta dirigida a refutar ese argumento, que fue la estrategia defensiva central del Grupo Clarín en esta cuestión. Ahora también quiero decir lo siguiente. Obviamente estamos discutiendo lo del Grupo Clarín porque el Grupo Clarín fue el que llevó la cuestión a sede judicial, digamos. Pero todos sabemos que no es el único grupo que reúne estas condiciones de carácter oligopólico en distintos niveles y tamaños. Hay muchas capitales de provincia que están sometidas a la misma situación por otros grupos, o incluso algunas grandes ciudades que también ahora van a tener que desinvertir. A mí me parece razonable que el AFCA no haya aprobado planes de desinversión hasta que no saliera este fallo, porque aumentaba el desequilibrio
aún más en favor del grupo concentrado que había hecho el planteo. Bueno, pero esto ahora ha desaparecido. Ahora el AFCA va a tener por delante una enorme responsabilidad. ¿Por qué? Porque tiene que aplicar la ley a todos. Y me parece que el gobierno ahí tiene que ser muy riguroso, muy puntilloso, no resbalar. La propia Corte lo dice con toda claridad, aunque no tiene carácter de imposición judicial, sino más bien declarativo, pero señala la necesidad de que se revise el tema de la pauta oficial, que tampoco tiene tanta significación como se le pretende dar, pero bueno, hay que revisar eso. Creo que hay que agilizar el funcionamiento de la comisión que controla los medios públicos de difusión, porque lo que hasta aquí tenía una razonabilidad, por ahí a partir de la ley ya no la tiene tanto. Me parece que hay que efectivamente abrir más espacios de participación y de debate, incluso en los medios públicos. ¿Por qué? Porque cualquier patinada, para decirlo de manera muy chabacana, puede volver a replantear situaciones de conflictos judiciales, etc. A mí no me preocupa el tema de que recurran a la Corte Interamericana de Justicia. Es un procedimiento además muy engorroso. Primero tienen que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ser declarados víctimas de una persecución. Ese camino ya lo iniciaron. Incluso la doctora Carrió el otro día empezó a hacer denuncias a la OEA. Pero bueno, eso es un camino. Y además cualquier decisión en ese sentido, mientras tanto, no suspende la aplicación de la ley. Creo que a partir de ahora la responsabilidad mayor la tiene el gobierno, en el sentido de leer también el gobierno todo el fallo, absolutamente todo, ser muy riguroso, muy puntilloso en esto y efectivamente ahora sí darle aplicabilidad a todos los grupos en igualdad de condiciones. Creo que si esto se cumple, miren, se va a producir una situación muy paradójica. Siempre se dijo que si salía este fallo favorecía al gobierno. Y la verdad, este fallo no favorece a este gobierno, favorece al gobierno que viene en el 2015. Porque este gobierno pagó los costos de llevar adelante esta iniciativa, que tampoco, como decíamos al principio, tiene 4 años. Tiene sí técnicamente 4 años la sanción de la ley, pero hace 25 que la democracia se debe esto. Y la aplicación le va a demandar un tiempo también, que no digo que va a agotar lo que le resta de mandato, pero buena parte. Así que los que se van a beneficiar van a ser los que vienen por delante, además de beneficiarse la ciudadanía, porque va a encontrar a través del derecho a la información mayores espacios, etcétera. Como dije, se beneficia el sistema político en su conjunto, aún los que están en contra, porque van a tener más autonomía para desenvolverse y en definitiva trae más democracia a la sociedad. ¿Moca? Sí, yo quería ser muy breve sobre el tema de la ley de medios porque quiero hacer una pregunta a Leopoldo. A mí me parece que quería compartir esto que dice Leopoldo en el sentido de leer el fallo, de leer los dictámenes en particular, porque hay abierto un debate de filosofía del derecho y un debate sobre lo público y lo privado que me parece que efectivamente trasciende la ley de medios. Ahí se habla de la democracia, se habla de los contenidos sociales de la democracia, se habla de la democracia no como una suma de individuos aislados, sino como un cuerpo social. Y Zaffaroni le agrega la cuestión de la configuración cultural, que ayer tuvo oportunidad de hacerlo un poco más popularizado en la TV pública. Pero hablando de esto que para mí es lo importante y que las cosas que pueda decir Carrió son chiquititas y duran un día. Todas las cosas que dice Carrió, si duran 2 días ya es un milagro, porque durante 2 o 3 días estamos hablando de que dijo esto, denunció el otro, y después las denuncias se desinflan. Lo importante es que quede una ley de medios, no solo, y estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que decía Leopoldo de el gobierno que viene, es un tema que se proyecta en el tiempo y que tiene que ver con un problema que no solo Argentina, la región, y yo creo que todo el mundo tiene que encarar. Este resumen que hace Zaffaroni de cómo los medios a partir de la década del 30 intervienen en política es un problema mundial, no es argentino. Y entonces yo le quería preguntar a Leopoldo, no qué hubiera dicho Alfonsín, porque ese tipo de retóricas contrafácticas no me gustan, pero me gustaría que puntualice un poco, porque se ha hablado mucho, se ha pretendido utilizar mucho la figura de Alfonsín, especialmente en el momento de su desaparición, para impugnar y para contraponer la imagen de Alfonsín con la imagen de Néstor y de Cristina Kirchner. Y yo tuve oportunidad de conocer los matices que tenía Raúl en este tema y quería que Leopoldo, que por supuesto lo conoce mucho más que yo, lo pueda comentar. Bueno, a ver, Alfonsín nunca llevaba la política al plano personal o de la descalificación,
si hay algo que lo caracterizaba como dirigente político era precisamente su repudio a la antipolítica, y muchos de los dirigentes que utilizan este modo de hacer política lo hacen también desde la antipolítica, que era algo que a Alfonsín lo irritaba enormemente. Como vos decís, yo no me voy a tampoco transformar en exégeta de quien no está, pero yo creo que Alfonsín hubiera hecho mucha falta en estos años del proceso político argentino. Yo apelo al último discurso que no llegó a pronunciar, sino que lo grabó porque ya estaba en una etapa terminal de su enfermedad, precisamente cuando se cumplió el 25 aniversario de la democracia, en un acto que se hizo en el Luna Park, en el que él estaba ausente, pero llegó con un video. Y Alfonsín dijo algo muy simple, y así terminó, y fue prácticamente su legado, porque fue la última frase que pronunció en público. Él dijo, la oposición y el gobierno tienen que dialogar entre sí. También tiene que hacerlo la oposición horizontalmente, y los argentinos tenemos que aprender a querernos más a nosotros mismos. Yo creo que eso, ya dicho en el final de su vida, digamos, encerraba toda una definición. Obviamente hubiera estado en desacuerdo con muchas cosas del gobierno, naturalmente, pero nunca hubiera entrado en el plano de lo que ha ocurrido en los últimos años, que es esto de la descalificación, la estigmatización, etc. Eran personalidades diferentes. Yo debo confesar que se enojó una vez con Kirchner, se enojó cuando Kirchner dijo en la ESMA que la democracia no había hecho nada, creo, en los últimos 20 años por los derechos humanos. Se enojó, se le pasó rápido porque al día siguiente Kirchner lo llamó. Creo que ahí influyó mucho Cristina, en el sentido de corregir eso, que a mi juicio también había sido un error. Pero también fue el Alfonsín que se fue a la Casa de Gobierno, ya también el esfuerzo que hizo ese día, a mí me consta, fue descomunal, porque él quiso estar para, digamos, rendir homenaje a la generosidad de Cristina, que le estaba inaugurando un busto, rompiendo todas las normas de la tradición, etcétera, en vida, en la Casa de Gobierno, llevó su discurso escrito, intentaba de todas maneras de demostrar su agradecimiento. Así que bueno, yo creo que no hubiera tenido una relación conflictiva, muchísimo menos hubiera estado ganado por el odio, el rencor. Eso me parece que Alfonsín estaba muy lejos de todo eso. Hubiera marcado diferencias, hubiera marcado coincidencias, pero creo que hubiera sido un elemento muy importante, entre otras cosas porque seguro que Alfonsín no hubiera permitido que la oposición, o por lo menos su partido, se sujetara a la agenda mediática. Eso seguro que con Alfonsín vivo no hubiera pasado. Y creo que eso hubiera sido un aporte muy importante en estos años, que hubiera hecho reflexionar. Vos fíjate que cada vez que el radicalismo actuó bien en esta etapa, las cosas funcionaron de otra manera. Por ejemplo, cuando nosotros votamos a favor de la estatización de YPF, que fue todo debate, ¿no? Dentro del partido no fue fácil. Los medios se la agarraron más con el radicalismo que con el gobierno. ¿Por qué? Porque eso legitimaba esa decisión, incluso hasta Repsol se retrajo en sus demandas, se terminó de hablar de la expropiación, etcétera, porque el voto radical había desbaratado toda esa operación, digamos, ¿no? Por el contrario, cuando el radicalismo no vota a favor de la ley de medios, a mi juicio, deja abierta el camino para que esto se judicialice y dure 4 años la discusión. No tengan duda que si el radicalismo hubiera votado a favor de la ley de medios, no hubieran pasado ni 4 años, ni hubiera habido tantas cautelares, ni hubiéramos sufrido tanto estas tensiones que sufrimos, hubiera tenido un expediente mucho más rápido. Y la presencia de Alfonsín hubiera corregido algunas de estas cuestiones, sin pasar a ser, ni mucho menos, un obsecuente del gobierno, ni a adherir a toda la política gubernamental. Bueno, hacemos un corte. Es muy lindo tenerlo acá, escucharlo contar todas estas cosas. Gracias, muy amable. Estamos muy contentos. Hacemos un corte y ya volvemos. En ANSES seguimos pensando en el futuro, seguimos pensando en vos. Y por eso renovamos nuestra web, con un diseño innovador, más interacción y fácil acceso a toda la información que te interesa. Recursos educativos y capacitaciones de Conectar Igualdad para docentes, alumnos y sus familias. Asignación universal por hijo y asignación por embarazo. Requisitos y turno para obtenerla y calendario de pagos. Lo que necesitas saber
para acceder a los créditos Procrear. Información actualizada sobre la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Obtener el CUIL, asignaciones familiares y los aportes en línea para los trabajadores. Ahora estás a un solo clic y sin necesidad de ir a ninguna oficina para gestionar tus trámites. También préstamos, beneficios y comercios adheridos de Club Argenta para jubilados y pensionados. Además, sumamos nuevas herramientas. ANSES Multimedia, ANSES Noticias para que no dejes de estar informado y Mi ANSES, donde con un solo clic podés consultar tus aportes e historia laboral, iniciar tu trámite de jubilación sin la intervención de gestores, consultar turnos, lugares y fechas de cobro, obtener tu constancia de CUIL, gestionar la clave de la seguridad social sin la necesidad de ir a ninguna oficina y muchas cosas más. Todo personalizado. Ingresá en www.anses.gov.ar y utiliza las nuevas herramientas para que puedas seguir de cerca lo que te pertenece. Y recordá que nos encontrás en todas las redes con la información más actualizada y todos los servicios las 24 horas. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.